El espejo de los deseos. Hola querido valiente, bienvenido a la oscuridad. Esta es la historia de Daniel, un chico de 17 años que vivía con sus padres y su hermana pequeña, Lucía, de 10 años. Él era extrovertido y aventurero. Siempre estaba en busca de nuevas emociones y retos junto a sus amigos de toda la vida, David y Felipe, dos hermanos inseparables. Aquella tarde, mientras estaban en el colegio, la clase de inglés fue cancelada debido a la repentina enfermedad del profesor, dejándoles un par de horas libres. Aprovecharon ese rato para charlar con sus compañeros. En medio de las conversaciones, Ana, una compañera fascinada por los temas de fantasmas y misterio, comentó: «Chicos, ¿han escuchado hablar del ritual del espejo?», preguntó Ana con una gran sonrisa. Los chicos intrigados se acercaron para escuchar. Ana explicó que el ritual consistía en colocarse frente a un espejo sosteniendo una vela en una habitación completamente oscura, y tras cerrar los ojos durante 10 segundos, supuestamente aparecería un espíritu reflejado en el espejo. Una vez que lo invocas, advirtió Ana, no puedes huir. Le puedes pedir 3 deseos, pero a cambio, el espíritu se cobrará la vida de un ser querido. Todos, después de escuchar eso, se quedaron fríos y empezaron a murmurar entre ellos: «Ni locos haríamos algo así». O bueno, tampoco hay que tomárselo en serio. Eso debe ser solo una broma para asustar a la gente y nada más. Los espíritus y los fantasmas no existen. Todos empezaron a reír para calmar el ambiente. Pero Felipe, siendo muy curioso, preguntó a Ana: «¿Y qué pasa si en medio del proceso me arrepiento y no pido los 3 deseos?» «Pues una vez invocado el espíritu, si te echas atrás, el espíritu se llevará tu alma y tú desaparecerías sin dejar rastro y pasarías a ser un espíritu más atrapado dentro del espejo». La conversación se cortó abruptamente porque llegó el siguiente profesor para dar la clase. Pero cuando salieron del colegio, Daniel, Felipe y David, que iban caminando juntos hacia la casa, recordaron lo que les había contado Ana sobre el ritual del espejo. Empezaron a hacer bromas sobre el tema, pero David, siendo el más arriesgado, les propuso realizar el ritual, a lo que Felipe y Daniel le dijeron que no valía la pena hacer esa tontería, ya que sería una pérdida de tiempo. Pero David insistía: «Pero, ¿y si es verdad?». Daniel les recordó que el ritual, si era cierto, el precio a pagar era la muerte de un ser querido, y no valía la pena arriesgar la vida de alguien para comprobar si ese ritual era real o no. Días después de eso, David estaba más callado de lo normal. Esto Daniel y Felipe lo notaron rápidamente y le preguntaron si él estaba bien. David decía que no le pasaba nada, pero después de mucho insistir, decidió hablar. «Chicos, el ritual del espejo es cierto». Daniel y Felipe se quedaron en silencio por un momento y le pidieron a David que repitiera lo que acababa de decir. Nuevamente David dijo, esta vez con la voz un poco más alta: «Lo siento, pero el ritual del espejo es cierto, es real. Yo lo hice anoche en el baño de mi casa. Hice todos los pasos y sí, vi a una figura oscura en el espejo. No hablaba, pero lo podía oír en mi cabeza. Y no supe qué hacer. Me quedé callado por un rato, hasta que recordé que debía pedir 3 deseos, o dejar que se llevara mi alma. Estaba muy nervioso y pedí 3 deseos estúpidos, que ahora no puedo ni recordar qué fue. Por favor, ayúdenme. Ayúdenme a encontrar una solución. No quiero que nadie muera por mi culpa». Los ojos de Daniel y Felipe se abrieron con horror. La angustia de David era palpable. Los 3 fueron a buscar a Ana para saber si ella tenía más información sobre cómo librarse del espíritu del ritual del espejo. Pero Ana no sabía qué decirles
En teoría, no había más información sobre el ritual, excepto lo que ella ya les había contado antes. Los 3 chicos estaban preocupados, pero no sabían qué hacer. Buscaron en internet más información sobre el ritual, pero no había información nueva. Pasó una semana y no había pasado nada raro, y David seguía sin poder recordar cuáles fueron los 3 deseos que había pedido, por lo que no sabían si ya se habían cumplido o no. Así que, en teoría, no debía pasar nada malo. Respiraron profundo y decidieron calmarse. Pensaron que quizás lo que David había visto en el espejo era solo producto de su imaginación y nada más. La vida de los 3 siguió de manera normal. Pasaron los meses y se olvidaron por completo del tema. Pero 4 meses después de que David realizara el ritual, él empezó a tener pesadillas muy raras, y en algunas de estas solo podía recordar que veía claramente un espejo con el número 1 pintado en él. Luego, 2 semanas después, en otra pesadilla, justo antes de despertarse, veía el número 2 escrito en el espejo. Y en una de las últimas pesadillas que tuvo, vio el número 3 escrito en el espejo. David pensó que eran simples pesadillas raras y nada más, pero aún así decidió contárselo a su hermano Felipe, el cual le dijo que solo eran sueños y que no debía darle tanta importancia. Sin embargo, 2 días después de ese último sueño, en la mañana, mientras estaban en el colegio, en medio de las clases, el director los llamó por megafonía a su oficina. Y cuando vieron al director del colegio con cara seria, se dieron cuenta de que algo había pasado. Y así fue. El director les dijo: «Chicos, lo siento mucho. Acaba de llamar su padre para comunicarme que su madre ha tenido un accidente de coche y lamentablemente no ha sobrevivido». Felipe y David empezaron a llorar y a negar con la cabeza. Estaban en shock por la noticia. Cuando llegaron a casa, se encontraron a su padre, con los ojos llenos de lágrimas, que les confirmó la noticia. El día del funeral, en medio del silencio y la tristeza, David tuvo un sueño que lo hizo despertar empapado en sudor. En él, vio a su madre frente a un espejo donde estaban escritas las palabras «Hecho está». En ese momento lo entendió todo. Las pesadillas, los números, todo era una cuenta regresiva hacia la muerte de su madre. Comprendió que había sido su culpa, un resultado directo del ritual del que había realizado en un arranque de curiosidad y desafío. Devastado, David cayó en una profunda depresión. Su sentimiento de culpa lo carcomía por dentro. Se negaba a aceptar que la tragedia de su madre era el precio que había pagado para satisfacer su curiosidad. No había forma de redimirse y ahora él lo sabía. Para Daniel y Felipe, el horror de aquella experiencia les dejó una lección imborrable. El mundo paranormal no es algo con lo que se pueda jugar. Aunque quisieron consolar a su hermano y amigo, el dolor de David era profundo. Su mirada parecía perdida, reflejando algo que los demás no podían ver. Para él, el espejo se había convertido en una prisión de recuerdos y remordimientos, un recordatorio constante de que ciertos límites no se deben cruzar. Y cada noche, al apagar las luces, David podía ver la sombra del espíritu en el reflejo, silencioso pero observador, como si le estuviera esperando. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y comparte con tus amigos. Gracias y hasta la próxima carta.